buenas tardes, hermanos. A los que ya se estén conectando, me presento, soy Ignacio, yo creo que muchos me conocen, los que quizás no, soy el asistente del pastor. Y pastor ahora está de viaje en una conferencia en el norte, y está predicando. Entonces yo me he quedado aquí haciendo predicaciones y el día de hoy voy a estar enseñando también acerca de la iglesia, así que espero que puedan conectarse y mientras la gente se va conectando y pueden compartirlo también. Y mientras se va conectando las personas vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo 3, si pueden buscar Primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a estar aprendiendo un poquito, nos vamos a enfocar más en los últimos versículos del capítulo, pero lo vamos a leer completo, nunca hace daño leer un poco. Primera de Timoteo 3 y vamos a comenzar en el versículo 1 que nos habla sobre, si ven sus Biblias, algunas tienen títulos, ahí dice requisitos de los obispos. Vamos a ver en Primera de Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, primero, y ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Para los que se estén conectando, estamos leyendo Primera de Timoteo 3 y nos vamos a estar enfocando el día de hoy, no vamos a estar en un pasaje específico, pero quisiera que viéramos lo que es el versículo 14 hasta el versículo 15, esos dos versículos. Los voy a leer nuevamente y vamos a orar. Primera de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, si pueden acompañarme orando desde sus casas. Padre, damos muchas gracias porque tenemos estas instancias digitales donde podemos aprender más de tu palabra, Señor. Le damos gracias por la palabra de Dios que tenemos, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y nos ayuda a cada día acercarnos más a usted, Señor, a conocerlo más, a saber qué es lo que usted desea para nuestra vida, Señor, y también para saber cómo debemos conducirnos a la iglesia, Señor. Le damos gracias por la institución que es la iglesia, Señor, porque usted la compró con su sangre y porque es un privilegio y una responsabilidad el poder formar parte de ella y colaborar activamente en ella, Señor. Damos gracias y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, el título de este mensaje es Iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Para qué sirve una iglesia? ¿Por qué tenemos que congregarnos en una iglesia? Y pensé en este mensaje, leyendo este pasaje, y también luego de leer este pasaje, haberlo leído, me puse a ver mi celular, al descansar, ya voy a ver mi celular, y una persona publicó en una historia un tweet. En Instagram publicó un tweet, una publicación que tenía ese tweet, y ese tweet decía: por favor normalicemos ser cristianos y no ir a la iglesia. Por favor normalicemos ser cristianos y no ir a la iglesia. Y la publicación era buena porque abajo, en la descripción de esa publicación, empezaba a argumentar de por qué es bueno ir a la iglesia,
por qué es importante y por qué no está bien ser de estas personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Y eso es algo muy común. He conocido personas que yo les digo, te invito a la iglesia porque me dicen que son cristianos, me dicen que creen en Dios, algunos hasta se hacen tatuajes que dicen fe en la muñeca o cosas por el estilo. Pero les digo que vamos a la iglesia, no, yo no creo en las iglesias, no, no. También me ha pasado yendo casa por casa y me dicen, sí, yo soy cristiana, creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Entonces, hoy día vamos a ver que eso no es posible, de que la iglesia es una institución que Dios nos dio y no es una opción ni un club social, sino que es algo muy importante. Ahí vimos en 1 de Timoteo 3 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la casa de Dios. Cuando alguien dice cuál es la casa de Dios, es la iglesia. Y es muy importante. Entonces, para eso tenemos que entender qué es la iglesia. En el griego, la palabra iglesia significa eclesia. Y esto significa una asamblea o reunión. Es tan simple como eso, una reunión de personas. Personas juntas y reunidas en un lugar. Entonces, una iglesia definida según la Biblia, ¿qué es una iglesia? Es un grupo o congregación de personas local compuesta de gente salva y bautizada y que siguen y enseñan los mandamientos del Señor y que cumplen, por ejemplo, la gran comisión, que se estimulan los unos a los otros en amor y las buenas obras. Eso es una iglesia. Entonces, la iglesia tiene membresía. No todas las personas que asisten son miembros de una iglesia. Pueden asistir a una iglesia, por supuesto, pero para poder ser miembro de una iglesia hay que ser salvo y bautizado. Eso lo vamos a ver y vamos a ver versículos que nos hablan de eso. Y la iglesia no es un edificio, por eso tenemos que tener cuidado. Si alguna persona nos dice, ¿dónde queda tu iglesia? No debería poder ser, no debería decirle, bueno, un hermano trabaja allá, otro vive por acá, porque la iglesia son las personas, no es un edificio. Tú le puedes decir, bueno, el edificio de nuestra iglesia, en nuestro caso está en Río Oscuro, 449. Una iglesia no es un cuerpo universal. Hemos visto que tanto pastor y yo también he enseñado algunas veces de que la iglesia es local y lo que es universal es la familia de la fe. Cuando una persona es salva, pasa a ser hecho hijo de Dios. Y ahí todos somos parte de una gran familia que es la familia de la fe. Pero las iglesias son locales. Es por eso que podemos ver en Apocalipsis cuando habla de las iglesias, o vemos muchas veces en el Nuevo Testamento la palabra iglesia en plural, porque hay más de una. Cuando aparecía, de hecho es interesante, yo no hice un gran estudio sobre esto, pero por ejemplo si uno se pone a leer al inicio de las iglesias primitivas, hablaba de iglesia en singular, porque solo había una iglesia, que fue la que comenzó Jesús. Pero después, en cuanto empezaron a aparecer más, ahí se habló de iglesias. ¿Por qué? Porque es un grupo local de personas. De hecho, como iglesia significa grupo local, decir iglesia local es redundante, porque es como decir un grupo local. La iglesia, por definición, es un grupo de personas definido, no es un gran grupo invisible que no podemos ver. No hay que confundirnos con eso. Y la iglesia es algo muy importante. En Efesios, si me pueden acompañar a Efesios 5, vamos a ver la importancia de la iglesia. A Jesús le importaba la iglesia. Y cuando Jesús ascendió, Él no nos dejó solos, nos dejó con su Santo Espíritu y nos dejó con una institución que es la iglesia. Efesios 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces vemos que la iglesia de Dios es el cuerpo de Jesús. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesús. Eso quiere decir de que la persona que manda en la iglesia no es el pastor. La persona que manda en la iglesia no es el hermano con a lo mejor con el mayor diezmo, el que da más, él es el que manda, porque él es el que más dinero da. No, el que manda aquí es Jesús. Nosotros tenemos la palabra y obedecemos, y la cabeza de la iglesia es Jesús. En el versículo 25 del mismo capítulo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia, Jesús amó a la iglesia al punto tal de que se entregó por ella. Este versículo no quiere decir de que Jesús se entregó solo por la iglesia, no tiene sentido. Pero cuando Jesús murió, sabía de que las personas que iban a ser salvas por su muerte, ellos podían tener una institución,
que era la iglesia. O sea, Jesús amaba la iglesia. Y no tenemos que dudar de eso. Entonces, vamos a ver características de una iglesia. Porque yo creo que si yo le digo qué es una iglesia, a muchas personas, mucha gente me va a dar muchas respuestas distintas. Porque hay muchas falsas iglesias. Si uno ve en Coyhaique, creo que para las 50.000 personas que somos en Coyhaique, hay como 70, 80 iglesias, lo que es muchísimo. Y uno puede ver, hay iglesias, por ejemplo, pentecostales por aquí, están los mormones, están los testigos de Jehová. El pastor hace poco predicó acerca de esta secta falsa sobre la diosa madre. Entonces hay muchas iglesias y es normal que la gente se confunda y diga, ya, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Para eso tenemos la Biblia y ahí podemos ver las características de una iglesia real. También tenemos, por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica tiene muchas cosas que no están en este libro. Vamos a ver. Por ejemplo, voy a volver a repetirlo. La primera característica de una iglesia neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, es que era un grupo de personas y era local. A ver, déjenme ver. Vamos a ir a Romanos 16. Si me pueden acompañar a Romanos 16 y al versículo 3. Ahí vamos a ver un ejemplo donde la palabra iglesia aparece en plural. Si la iglesia fuera un grupo grande y universal, siempre diría la iglesia. Podría decir a lo mejor la iglesia de Cristo, pero nos habla de iglesias. En Romanos 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces aquí aparece iglesias e iglesias. ¿Por qué? Porque la primera habla de las iglesias de los gentiles. Los gentiles tenían varias iglesias, que eran congregaciones locales. Y después habla de la iglesia de su casa. Entonces ahí especificó una iglesia específica. Entonces aquí ya podemos ver de que las iglesias eran grupos locales, autónomos, no dependían de un mando superior, como por ejemplo en la iglesia católica todas dependen del papa y tienen toda una jerarquía. Aquí no. La iglesia sí tiene oficios que vamos a ver a continuación, pero eran iglesias locales, autónomas, y se podían diferenciar aquí como Pablo hizo la diferencia. Entonces, esto también es interesante. Para hacer una iglesia no necesitamos un local gigante. No necesitamos un local muy alto, que sea así como con un techo bien triangular, que tenga una cruz bien grande, que diga iglesia. Aquí no habla de la iglesia de su casa, ellos se congregaban en su casa. Nosotros tenemos iglesias locales, edificios de la iglesia para poder albergar a más personas, para que sea más cómodo, para que, por ejemplo, tenemos salas pequeñas para clases de niños, para que todo sea más dinámico. Pero si no tuviéramos nada de eso, tendríamos que congregarnos en las casas como lo hacían ahí, y eso está bien, eso no es ningún problema. La iglesia no es un edificio, sino que es el cuerpo. Se compone la iglesia de gente bautizada. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y el versículo 41. Hechos 2, 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sí, eso, el partimiento del pan y las oraciones. En el versículo 47 también dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, para poder añadirse a la iglesia, había dos cosas que hacían. Eran salvos, escuchaban el mensaje, creían en el evangelio, entendían de que eran pecadores, tenían que arrepentirse, pero también entendían de que Jesús era el Cristo y de que Él murió y resucitó. Y si una persona puede creer en eso, puede tener vida eterna. Entonces esas personas entendían eso y eran salvos. Y luego eran bautizados. Recordemos, y lo vimos en el mensaje pasado, el bautismo es solo un símbolo. Por ejemplo, lo vimos con el caso del eunuco en Hechos 8, no es necesario volver, pero él estaba leyendo sobre Jesús y no entendía de qué hablaba de Jesús. Le pregunta a Felipe
Felipe le explica y le predica el evangelio de Jesús. Entonces él ve agua y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si tú crees, bien puedes. Ahí tenemos los requisitos del bautismo. ¿Qué necesitamos para bautizarnos? Creer en el evangelio. Y entonces él le dice, y le da una declaración de fe. Por eso los que han estado en bautismos han visto que el pastor dice, ¿has creído en el evangelio? Dice, ¿has creído en Jesús como tu salvador? Y la persona dice, sí, he creído. Entonces el pastor dice, bueno, escuchando su profesión de fe, ¿por qué? Porque aquí el eunuco que vimos, que está en Hechos 8, él hace una profesión de fe. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ahí el eunuco fue bautizado. Y las personas que se bautizaron aquí dice que fueron añadidas a la iglesia. Imagínense ser una iglesia y añadir a 3.000 personas el mismo día. Increíble, qué maravilla. Ese es el poder del evangelio. Entonces, hemos visto algunas características de la iglesia. Es un grupo de personas local, se compone de gente bautizada y ahora tiene 2 oficios bíblicos. Solo hay 2 oficios. No hay que agregarle más cosas, no hay que decir, pero están a lo mejor los alquiles y cosas raras que tienen algunas denominaciones y sectas. Tiene 2 oficios, el pastorado y el diaconado. Volvamos a Timoteo, que fue lo primero que leímos, 1 Timoteo 3. Para los que no tuvieron cuando comenzamos la transmisión, leímos todo 1 Timoteo capítulo 3. Y si ustedes lo pueden leer, sus Biblias tienen títulos pequeños, como había dicho también al inicio, pueden ver de qué se trata 1 Timoteo 3, que es requisitos de los obispos y requisitos de los diáconos. ¿Qué es un obispo y qué es un diácono? Hay que hacer una pequeña aclaración. La palabra obispo, pastor y anciano son la misma profesión. El mismo término para una misma profesión. Las 3 significan lo mismo. Cuando la Biblia habla de un anciano, obedecer a los ancianos. Cuando la Biblia nos dice obedecer a los pastores. Cuando la Biblia nos dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, habla de ser pastor. ¿Cuál es la labor de un pastor? Es lo que hace un pastor con las ovejas, pero con la grey de Dios. Alimentarlas y cuidarlas. Ese es el trabajo de un pastor. Y luego están los diáconos. ¿Qué es un diácono? El origen, la verdad, no lo tengo anotado. Creo, si mal no recuerdo, porque está debatido también dónde está el origen, dónde comenzaron los primeros diáconos. Pero sí, los diáconos eran personas que ayudaban en la iglesia, que estaban con el pastor y, por ejemplo, si el pastor necesitaba ayuda, ¿saben qué, hermano? Por ejemplo, en esa época, me imagino, necesitaban organizarse, como estaban escapando también, estaban siendo perseguidos, entonces ellos muchas veces entregaban todos sus bienes y vivían en comunidades. Entonces, para organizar todas esas cosas, por ejemplo, decir, el hermano entregó tales cosas, las podemos dejar acá, etcétera. Para eso estaban los diáconos, estaban ayudando constantemente al pastor y se dedicaban a eso. Eso era un diácono. Y tenían requisitos. Y esto es muy importante porque no cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede... no quiero que me malinterpreten. Si una persona es salva y anhela el obispado, buena obra le desea. Porque muchas veces pasa de que la gente dice, pero ¿tienes el llamado para ser pastor? Entonces muchas veces quizás se confunde la gente y dice, necesito un llamado, a lo mejor escuchar una voz de Dios que me diga, tú vas a ser un pastor. No. Ahí nos dice de que si alguien desea ser obispo, es un buen deseo. Y luego nos da unas características que tiene que tener esa persona. Esa persona tiene que trabajar, no puede ser simplemente una persona que fue salva ayer y dice, ya voy a ser pastor de mi propia iglesia. No, así no funciona, la iglesia es ordenada y hay unos requisitos que son importantes porque si no el pastor no va a poder ejercer su función. En 1 Timoteo 3 vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vimos aquí las primeras características son características relacionadas con, y puede que suene redundante, con el carácter, con cómo tiene que ser la personalidad de un pastor. Nos dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Significa que tiene que estar casado y que no puede tener muchas esposas. La Biblia sabemos que prohíbe la poligamia y cosas por el estilo. Después nos dice sobrio. Y esto no se refiere al alcohol, sino que se refiere a ser lo siguiente, prudente, tomar decisiones sabias, no ser apresurado, sino sabio, ser tranquilo y tomar las decisiones correctas, porque aunque la autoridad de la iglesia es Jesús y la Biblia,
el pastor tiene autoridad en una iglesia. Por eso la Biblia nos dice obedeced a vuestros pastores, porque el pastor es una autoridad también en la iglesia, que Dios designó. Después tenemos decoroso, hospedador, apto para enseñar. Importante, yo creo que aquí nadie puede quejarse de que nuestro pastor no es hospedador, y es lo ideal. Obviamente es una buena característica, pero la Biblia nos dice que un pastor tiene que ser hospedador. Es importante, y más adelante vamos a ver, porque la imagen de los pastores es importante. Por ejemplo, cuando están evangelizando, si no la gente va a decir, no, pero ese pastor se cree mucho. Entonces, la imagen siempre ha sido muy importante. No porque queremos parecer geniales, sino porque necesitamos un buen testimonio para poder predicar el evangelio. Versículo 3. Perdón, no leí. Apto para enseñar. Ahora, no nos confundamos. Apto para enseñar no significa de que, pero yo siempre he sido malo enseñando, así que no voy a ser pastor. No se trata de eso. Significa de que uno puede practicar el enseñar. La verdad es que a mí, por ejemplo, el enseñar nunca se me dio súper bien, pero se puede enseñar. Incluso hay pastores que son muy tímidos, de que no les gusta hablar en público, pero si aprenden de la palabra, ellos pueden enseñar. Entonces es algo que se puede practicar, y por lo mismo después vamos a ver más adelante, nos habla de no ser un neófito. Versículo 3, no dado al vino. No me voy a meter mucho en el alcohol. No es un tema muy complicado, pero sí muchas veces polémico. Entonces yo no me quiero meter ahí, pero yo creo que todos concordamos de que no, los cristianos no deben beber alcohol. Mucho menos un pastor que está dirigiendo una iglesia. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Qué importante es no codicioso de ganancias deshonestas, sobre todo en un mundo donde muchas veces las razones por las que la gente no quiere ir a la iglesia están relacionadas con pastores deshonestos y quieren ganancias deshonestas. Dicen, no, pues yo iba a una iglesia, pero luego, esto me lo estoy inventando, no he escuchado este testimonio, pero quizás pueda ser real, que dicen, no, yo iba a la iglesia, pero el pastor luego hizo una colecta para por ejemplo, una salida evangelística y desapareció y se fue con toda la plata. Cosas así pasan. Muchas veces la gente se aprovecha de la fe de las personas y de la buena voluntad para sacar provecho del dinero, pero la Biblia siempre ha prohibido esto. Esto nunca ha sido... un pastor bíblico jamás debería hacer algo como eso. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vuelva a reiterar el no ser codicioso ni avaro. La codicia y la avaricia son casi iguales como palabra. La avaricia, sin embargo, quiere decir cuando uno retiene bienes para apreciarlos. Eso quiere decir que esa persona tiene un avaro, tiene amor por esos bienes. ¿Sí? Porque muchas veces las personas que son codiciosas, según la definición, es simplemente acaparar dinero y riquezas. Pero la avaricia es acapararlas para poder apreciarlas. Significa tener un amor hacia las riquezas. Y nosotros sabemos de que la Biblia nos enseña de que nosotros no podemos servir a dos señores. Así que por eso un pastor no debe ser avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Después nos habla nuevamente de un carácter de... Porque un papá, yo no soy papá, lo aviso al tiro. Así que no tengo la experiencia criando hijos ni teniendo una casa en sujeción. Pero sí puedo decir, por lo que nos enseña la Biblia, de que para eso es importante la disciplina y el amor. Un padre ama a sus hijos, pero también los disciplina cuando se equivocan. De la misma manera, un pastor tiene que hacer con la iglesia, el pastor tiene que ser amoroso con la grey de Dios, con las ovejas. Pero también, si hay una oveja que está cometiendo un error, hay que disciplinar. Por ejemplo, cuando un hermano entra en pecado, la Biblia habla sobre la disciplina, sobre hablarlo entre más varones. Entonces, es algo que existe. No hay que tener miedo de hablar de eso. Y ahí nos habla de que tiene que gobernar bien su casa, porque si no es capaz de mantener su casa en orden, a su esposa y a sus hijos en orden, ¿cómo va a mantener la iglesia de Dios en orden? Que son muchas personas con muchas ideas distintas, con muchas personalidades distintas, gustos, fortalezas y debilidades distintas. Imposible. Después en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Un neófito significa alguien nuevo en la fe. Una persona que a lo mejor lleva siendo menos de un mes salvo, que acaba de escuchar el evangelio y lo entiende, pero no se ha leído la Biblia entera, no conoce muchas cosas. Entonces, una persona que tiene poco conocimiento y bagaje bíblico. Y eso está bien, porque cuando una persona nace es un bebé. El problema es cuando esa persona lleva 8 años asistiendo a la iglesia y todavía es un bebé. Ahí estamos en un problema. Pero aquí nos habla de neófitos, una persona nueva en la fe. Entonces, esa persona no puede llegar y ser pastor. ¿Por qué? Porque
imagínense, llega, comienza su iglesia y después llega una persona y le dice, bueno, pero yo creo esto, y le empieza a leer versículos que a lo mejor están sacados fuera de contexto, pero él no tiene la experiencia para defenderlo. Después nos dice que no sea que envaneciéndose, a lo mejor dice, wow, llevo un mes siendo salvo, ya soy pastor, y empieza a creerse mucho y después dice que cae en condenación del diablo. Es por eso que para ser un pastor muchas veces la gente va a seminarios, a universidades cristianas. La Biblia no nos habla de eso, pero sí nos habla de que debemos ser preparados. Entonces, no necesariamente usted tiene que ir a una universidad bíblica para ser un pastor, a un seminario bíblico, pero sí necesita estudiar la palabra, entrenar todas las destrezas que necesita un pastor, y por eso son buenos esas escuelas e institutos. Versículo 7. También es necesario que tenga un buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ahí nuevamente el testimonio. Es importante tener un buen testimonio, una buena imagen con las personas, que las personas puedan decir si él es una persona amable. Incluso la gente que no es cristiana, que incluso diga, no, yo soy ateo radical, no creo en Dios ni en nada, pero él es muy buena persona, es muy amable, y cuando necesito ayuda no dudan en ayudarme. La vez pasada, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo aleatorio. La vez pasada pinché en el centro y no había ni una comería cerca, pero esa persona fue, me ayudó a cambiar el neumático y llevamos el neumático a la comería, por ejemplo. Entonces, hay que tener un buen testimonio con las personas. Y volviendo ya al tema de la iglesia tiene a los pastores y a los diáconos. Los requisitos de los diáconos son más o menos similares, tienen que ser irreprensibles, dice que tienen que ser puestos a prueba. Eso quiere decir que un diácono que sirve a la iglesia no puede ser cualquier persona tampoco. Tiene que ser conocido por ser un hermano que obedece la palabra, que es servicial, y ahí se habla del diaconado. Yo en la iglesia, nuestra iglesia no tenemos diáconos, pero he conocido diáconos de otras iglesias y son personas muy amables. Tú los ves y uno se puede dar cuenta de que esa persona tiene el carácter que necesita tener un diácono, una persona que sirve en la iglesia. Eso es importante. Entonces vimos, la iglesia es un lugar de un grupo de personas local, se compone de gente bautizada, tiene dos oficios, el obispado y el diaconado. Ahora vamos a ver por qué debemos asistir a una iglesia. ¿Por qué las personas que dicen, no, yo no creo en las iglesias, por qué esas personas están equivocadas? La Biblia primero nos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos. Este versículo es muy conocido, pero aún así vamos a leerlo. Hebreos 10, nos van a acompañar al libro de Hebreos, versículo 10. Capítulo 10, perdón. Versículo, vamos a comenzar 24, porque también es muy importante para la iglesia el versículo 24. Muchas veces leemos el 25, pero no sabemos el contexto. El 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, yo creo que muchos conocían la parte que dice, no dejarán de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero este versículo sigue, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para los que quizás no se acuerdan, ¿qué significa exhortar? Era animar a una persona a hacer algo bueno. Es lo contrario, no sé si es lo contrario a reprender, pero cuando uno reprende le dice, eso está mal, eso no se hace. Pero exhortar es como, eso está bien, sigue haciéndolo. Eso significa exhortar. Entonces nos dice, no dejar de congregarnos, pero ahí no termina el versículo, sino exhortándonos, decir, hermano, qué bueno que te estás congregando, sigamos asistiendo a la iglesia. Eso se refiere. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Jesús viene, hermano. Y Jesús no sabemos cuándo viene. Puede que venga pronto. En lo personal, esto ya totalmente personal, yo creo que Jesús viene pronto. Pero lo que no tenemos duda de que Jesús va a venir una segunda vez. Si usted cree que Jesús viene pronto o no, no lo sé. Pero deberíamos vivir como si Jesús viniera el día de mañana. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Debemos vivir como si ese maravilloso día fuera mañana. Como si, ya tengo 24 horas para poder predicar el Evangelio porque Jesús viene mañana. Deberíamos actuar de esa manera. Deberíamos decir, hoy es miércoles y se congrega mi iglesia, por ejemplo, voy a asistir porque mañana viene Jesús, no voy a tener más oportunidades para poder congregarme. Por ejemplo, una persona me pide ayuda, ya voy a ayudar a esta persona, porque después esta persona no voy a poder ayudarla más y voy a tratar de predicarle el Evangelio.
de esa manera debería ser nuestro vivir. Estar siempre pendientes porque Jesús va a venir. Nosotros estamos seguros de eso, pero no sabemos cuándo. Entonces no tenemos que desfallecer ni confiarnos ni decir, bueno, tengo tiempo. No, nosotros no lo sabemos. Jesús viene en breve. No tenemos que dudar de eso. Esa es una de las razones por las que debemos congregarnos. Jesús viene en breve y la Biblia nos ordena, no nos dejemos de congregar. Otro motivo, ¿por qué nos congregamos? Porque es el método de nutrición del creyente. Vamos a ir a Efesios 3. El otro versículo lo busco yo. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Ahí me pasé. Ahí está. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por dónde es dada la multiforme sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. Entonces, este versículo lo voy a leer porque ya lo leímos, que era Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Y incluso he conocido iglesias que se toman este versículo tan literal que comen juntos, que no desayunan el domingo y que llevan pan, llevan cosas, y encontré eso muy lindo. No necesariamente, no significa que no hay que hacerlo, pero sí es importante seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. Dios desea que usted y yo asistamos a la iglesia, que nos congregamos, porque la iglesia necesita también que nosotros nos congreguemos. Esto es algo mutuo, no simplemente nosotros necesitamos asistir a la iglesia para nutrirnos, para poder recibir alimento espiritual, sino que la iglesia también necesita de cada uno de sus miembros para poder funcionar. Así como el cuerpo necesita de la mano y de los ojos y de las orejas, la iglesia necesita de cada miembro. En 1 Corintios capítulo 12, y este va a ser ya el último pasaje, 1 Corintios 12. A ver. Ahí está, 1 Corintios 12. Y desde el versículo 12 vamos a leer hasta el 27. Es un texto un poco largo, pero es muy bueno, que nos habla sobre el cuerpo. 1 Corintios 12 y versículo 12 también. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Qué lindo es leer este versículo cuando la gente, uno ve a veces que discrimina por raza, por sexo. No, la verdad es que no. La Biblia nos dice de que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Aquí no hay nadie mejor ni nadie peor. Jesús nos ama a todos por igual, y como siempre dice el pastor, en la cruz es tierra plana. Todos llegamos igual, arrodillados y necesitando por igual a Jesús. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces aquí vemos, esto es muy interesante, es como si la mano dijera: pero yo no soy el ojo, yo no sirvo. O la oreja dice, perdón, yo no soy el ojo, ¿cómo voy a ser del cuerpo si no soy el ojo? De la misma manera, a lo mejor suena ridículo que una parte del cuerpo diga eso, pero en la iglesia puede decir: pero yo no soy bueno para tocar la música, ¿cómo voy a ser útil en la iglesia entonces? O yo no soy bueno con los niños, no aguanto a los niños, no puedo enseñar, ¿cómo puedo servir en la iglesia? Cada miembro tiene una función, y eso incluye a cada miembro de la iglesia. No hay ningún miembro que sea inútil, todos son útiles y todos son necesarios. Imagínense, dice, si todo el cuerpo fueran ojos, no podríamos hacer nada. De la misma manera, si en la iglesia, por ejemplo, todos fueran buenos enseñando, ¿qué va a pasar con la música? ¿Qué va a pasar con la gente que es buena evangelizando? Me refiero a llegar a las personas, al trato con las personas, porque sabemos que todos podemos evangelizar. Versículo 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es interesante ver, el otro día veía estos datos que aparecen en internet, así como datos curiosos, no sé si será real, así que no lo tomen como 100% real, pero decía de que la fuerza del agarre de la mano está dada por un 50% por el dedo meñique. No sé si será verdad o no, pero uno podría probar apretándose la mano con los 4 dedos y luego apretándose con el meñique. Y uno se da cuenta de que este dedo pequeño hace una gran labor. Entonces, uno puede decir, pero perder, por ejemplo, el dedo meñique no debe ser tan grave. Pero cada parte del cuerpo es importante y necesaria. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que no os parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Cada miembro tiene una función fundamental. Y si un miembro padece, todos los demás nos compadecemos con ese miembro. Es por eso que si, por ejemplo, a usted le duele la pierna, usted se retuerce, se agarra la pierna con las manos, se hace naná y así, ay, ¿qué pasa? Y se toma a lo mejor un medicamento, porque todo el cuerpo se preocupa de ese dolor de pierna. De la misma manera, si un miembro de la iglesia está pasando por momentos difíciles, todo el cuerpo debería decir, hermano, estamos aquí para usted. Por ejemplo, algo que hacen en Estados Unidos, nos contaba una vez Pastor, que lo encontré muy bonito, cuando a lo mejor un familiar fallece, muchas veces lo que hacen es llevar almuerzo por, no sé, 2 semanas y llevarles todos los días el almuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que fallece, a lo mejor fallece una mamá, muchas veces la mamá hacía el almuerzo, entonces es difícil para ellos retomar la rutina sin la mamá. Entonces encontré que era un gesto muy bonito ayudar y a lo mejor llevar el almuerzo cuando falta esa persona. De la misma manera, nosotros no necesariamente significa que tenemos que llevarnos almuerzo cuando estamos tristes, pero el punto es de que nosotros nos compadezcamos con los hermanos, tengamos compasión y nos ayudemos los unos a los otros. Y ya quisiera terminar leyendo el, el último, bueno, lo leímos ya, pero quisiera leerlo, es el Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia tiene que ser santa y sin mancha. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos la gran comisión que tenemos que cumplir. Todavía tenemos mucho que aprender de la Biblia, tenemos mucho para poder edificarnos y estimularnos al amor y a la buena obra. Así que si usted no pertenece a la iglesia, primero, si no es salvo, tome esa decisión hoy, que es importantísimo. Si usted no tiene seguridad de salvación, no espere a mañana, porque no sabemos qué puede pasar. Uno puede cruzar la calle y lo pueden atropellar, puede sonar a una presa de lado, pero la vida es impredecible, no lo sabemos. Así que tome esa decisión hoy, creer en Jesús como su Salvador personal, entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y que solo podemos ser salvos por medio de Él, no por mérito nuestro. Y luego, ahí no termina la historia, tenemos que ser miembros de una iglesia. Es importante obedecer ese mandato de bautizarnos. Y no hay nada más maravilloso que ser miembro de una iglesia, de una comunidad donde todos los hermanos nos apoyamos mutuamente. Así que no crea que, ya yo creo en Dios, pero no en la iglesia. La Biblia no habla de eso. Jesús murió por la iglesia y ama a la iglesia. Así que tengamos siempre eso en mente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el cuerpo que es la iglesia, Señor. Damos gracias porque en Coyhaique podemos tener una iglesia que predica la sana doctrina, el evangelio de la salvación, Señor. Y doy gracias por cada miembro que asiste, Señor, y que ayuda en todo lo que se puede ayudar en la iglesia, Señor. Todos son muy colaboradores, muy generosos. Y doy gracias por poder ser miembro de una iglesia como esta, Señor. Le pido que más iglesias como esta puedan surgir en la región de Aysén y en Chile y en el mundo, Señor. Que de nuestra iglesia puedan salir misioneros, y que podamos predicar el evangelio en lugares como Puerto Aysén, en localidades más alejadas de la región, para que todas las personas puedan tener acceso a este mensaje, Señor, y puedan ser parte de una iglesia, Señor.
Damos gracias por todo y damos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. El siguiente mensaje va a ser a las 7, así que no se lo pierdan y vamos a estar viendo acerca de Urias. Así que, ¿tienes Urias? ¿Tienes curiosidad? Conéctense a las 7 para ver el mensaje. Nos estamos viendo y muchas gracias.